Le preguntamos al ministro, al militante, al periodista, ¿quién es Ernesto Villegas? Caramba, yo creo conocerlo. Trato de conocerlo. Mira, me has presentado en varias de las facetas, ¿no? Que la vida me ha deparado. Actualmente estoy de ministro del Poder Popular para la Cultura. Desde el año 2012 a esta parte, mi vida cambió sustancialmente tras la llamada del comandante Chávez para formar parte del que sería su último gabinete ejecutivo, que estaba encabezado, por cierto, por su entonces canciller y designado vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro Moros. Chávez me toma juramento el 13 de octubre del año 2012, después de su triunfo electoral del 7 de octubre, con Maduro como vicepresidente. Prestamos juramento juntos, pues, como parte del mismo equipo. Y bueno, no me podía imaginar que iba a tener Chávez ese desenlace y que me correspondiera a mí además tener que informar con cierta frecuencia acerca de la evolución de su batalla por la vida. Te digo que bueno, en ese momento cambió mi vida porque empezó esta nueva faceta de funcionario, militante de la Revolución Bolivariana con responsabilidades públicas, ¿no? Hasta entonces era un periodista con algunas responsabilidades, pero no tan pesadas, fuertes, ¿no? Pero bueno, yo también hago siempre el esfuerzo de distinguir entre el cargo que ejerces necesariamente en forma temporal. Estas son responsabilidades que siempre son pasajeras. A la larga, a la mediana o a la corta terminas siendo relevado. Y la persona que eres. Necesitas tener como un cable a tierra permanente, ¿no? Por eso, bueno, creo que el único título que no se me quita es el de periodista, que obedece a una profesión que escogí, que la estudié y que, bueno, he venido ejerciéndola. Ya este año cumplo 30 años de que me inicié como reportero. Así que yo pudiera decir, si me lo pides corto, yo soy un reportero prestado a las responsabilidades públicas, ¿no? De gobierno. Pero al final del día, soy un reportero. Militante de las causas de la humanidad. En mí se debate, como en todo ser humano, un conservador y un revolucionario, ¿no? Hay un viejo cuento cherokee, de origen cherokee, norteamericano, de los indígenas, que dice que un niño le pregunta al abuelo: abuelo, ¿el hombre es bueno o malo? Y entonces el abuelo le dice: mira, todos tenemos dentro un lobo bueno y un lobo malo, que están en constante pelea. Y entonces el niño le pregunta: ¿y quién gana esa pelea, abuelo? Y él le dice: el que tú alimentes. Entonces eso yo siento que nos pasa a todos los seres humanos. Tenemos dentro fuerzas que empujan hacia la conservación, fuerzas que empujan hacia la transformación, y será la que tú alimentes más la que terminarán imponiéndose al final de la biografía de cada quien. Dependiendo de qué parte alimentemos, esa es la que va a ganar. Por ejemplo, y por traer a colación la comunicación en nuestro país, Venezuela está constantemente en la palestra política y mediática. Bombardeos de todo tipo que de hecho tocan la ética periodística, ¿no? Con los noticieros. ¿Cuál es el papel de la comunicación en la guerra contra Venezuela? Mira, la comunicación es un plano en el cual se desarrolla una guerra multiforme, multidimensional. Le han dado muchos nombres a esa guerra que hay contra el pueblo venezolano. Yo diría que mucho más allá de la comunicación está una guerra de las emociones. Y hay una confrontación entre el desaliento y la esperanza. Entonces, hay un flanco de ataque emocional contra los pueblos del mundo. Ya no es solamente Venezuela, es la siembra sistemática del desaliento para cualquier intento de transformación social, del orden establecido, del sistema capitalista, de los estatus coloniales, de la opresión, de la explotación, de la discriminación de eso que llaman minorías,
es un término también debatible, ¿no? Entonces hay todo un aparato ideológico de propaganda que va más allá incluso de la comunicación formal, esta de los medios de comunicación. La comunicación es más amplia que los medios. Los medios son un fragmento de la comunicación es un acto humano. Y hoy día hay una explosión de mensajes en el mundo, algunos de los cuales pasan a través de los medios, pero otros forman parte incluso hasta de la actividad pública de los líderes. Ya tú ves como fenómenos como Trump establecen una especie de prescindencia de los medios y utilizan herramientas nuevas de comunicación para establecer una conexión directa con las masas, ¿no? Pero en líneas generales hay una confrontación, digo yo, entre el aliento y el desaliento, entre la esperanza y la desesperanza. Entonces, claro, Venezuela es utilizada como un comodín para sembrar desesperanza. Al fin y al cabo no es solamente por atacarnos, es por sembrar, por ejemplo, en el pueblo español, en los pueblos de España, la desesperanza respecto de cualquier intento de emancipación, de transformación, que no tiene ni siquiera que ser radicalmente revolucionaria o ni siquiera revolucionaria. Cualquier intento de reforma, de transformación, por más superficial que ésta sea, siempre va a ser asociada por esos poderes, que son poderes al fin y al cabo económicos, a el desaliento, porque hay mucho temor a la fuerza que tienen los pueblos. Entonces, Cuba, Venezuela, son, digamos, comodines para sembrar desánimo, temor, miedo. Muchas de estas cosas se basan en la desinformación, en la ignorancia. Yo realmente me compadezco de quien en un lugar tranquilo de cualquier parte del mundo, pues comienza a recibir mensajes atroces sobre las cosas que puedan estar sucediendo en un lugar muy distante, ¿no? Entonces, bueno, claro, se tiene que hacer una idea negativa de eso que le dicen a gente que, digamos, confiscan la confianza de la gente. Porque claro, aquel que te vende entretenimiento, aquel que te vende el alivio momentáneo, superficial frente a los dolores de la vida, es el mismo que al fin te va diciendo qué cosa es buena y qué cosa es mala en el mundo. Y es muy difícil para un ciudadano común y corriente discernir estas cosas, ¿no? Por eso la mezcla cada vez más clara entre entretenimiento y comunicación. Por eso el periodismo objetivo, ese que durante el siglo XX se impulsó mucho desde la escuela norteamericana, que influyó en todos nuestros países, termina siendo incluso hasta un estorbo para los poderes que están detrás de los medios, de la industria cultural, de los poderes fácticos. El periodismo objetivo, así llamado, se vuelve hasta un estorbo, porque basta con contrastar, con aplicar esas técnicas básicas de la comunicación para que esas campañas al menos se moderen. Pero el periodismo que estudiamos, yo mismo me formé en una escuela de comunicación social, termina siendo un estorbo para esas campañas. Yo lo he dicho respecto de España, que basta con que los medios cumplan con su propio manual de estilo. Ni siquiera es una normativa que le imponga el Estado, es que el propio medio se dio unos manuales de estilo que no están siendo cumplidos. El país de España debería revisar ese manual de estilo histórico en el que estudiamos muchos periodistas latinoamericanos, con presentación de Joaquín Estefanía, y preguntarse si están aplicando o no ese manual para sus coberturas respecto de América Latina y de Venezuela en particular. No sé si respecto a los temas de la propia España, pero en el caso de América Latina valdría la pena revisar esos manuales de estilo, de ver de qué manera se están cumpliendo. También en los temas de España. El gobierno español, entre otras de sus acciones recientes, ha facilitado la huida de un prófugo de
de la justicia venezolana, Leopoldo López. Parece que España y Madrid a la cabeza se hubiese convertido en una especie de lobby de Miami antivenezolano, ¿no? ¿Cómo valoran estas acciones recientes de este gobierno? Bueno, yo no soy canciller. Y digamos que el tema de la política exterior, las relaciones con los demás gobiernos las lleva a nuestra Cancillería. No debo pronunciarme, digamos, sin su autorización, que al final es la del presidente de la República que conduce nuestras relaciones exteriores. Ahora, no es de extrañar, o sea, es como coherente con una política que tiende a mirar esta parte del mundo con ojos coloniales. Yo recuerdo mucho cuando el señor Pedro Sánchez pretendió establecerle un plazo al Estado venezolano para tomar tales o cuales decisiones. Y me entrevistaron de la Radio Nacional de España y yo le decía, mira, pero hagan de una vez lo que piensen hacer, porque un plazo. ¿Quién es el jefe del gobierno español para ponerle un plazo de qué a un gobierno soberano? Para eso hace 200 años hubo un Carabobo. Para eso aquí corrió sangre más que en ninguna otra parte del mundo para lograr nuestra independencia, ¿no? Y eso a veces parecen olvidarlo los gobernantes españoles en distintos tiempos, no solamente en este, ¿no? Pareciera que todavía hay una vocación virreinal. Algunos jerarcas españoles se confunden en su personalidad con la de los virreyes que aquí en nombre del rey gobernaban en estas tierras, ¿no? Aquí nunca tuvimos virrey, por cierto. Siempre fuimos una capitanía general. Voy a aprovechar para leerte un párrafo. Esta es una carta de Morillo. Extracto de la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires del miércoles 9 de octubre de 1816. Es un oficio de Pablo Morillo, el pacificador, que vino con 10.000 hombres a pacificar el continente. Entre comillas, por supuesto, al secretario de Estado de la Corte de Madrid. Esto fue en 1816, 27 de marzo. Dice así: quizás no hubieran presentado una destinada resistencia, debe ser obstinada resistencia, a los habitantes de este virreinato de la Nueva Granada, si no hubiese venezolanos. Cartagena resistió hasta lo imposible por los venezolanos. En la derecha del Magdalena se han dado ya varias batallas a tropas organizadas por venezolanos. En la fragosa y estéril provincia de Antioquia han declarado 2 veces la guerra a muerte y tienen los pasos fortificados con inteligencia por venezolanos. Santa Fe fue sometida y recibió las ideas sangrientas por los mismos que habían logrado partido con emisarios que enviaron de Caracas. Todo, excelentísimo señor, es obra de venezolanos. En su terreno son unas fieras resueltas y que si llegan a ser bien mandados darán que hacer por largo tiempo y costará mucha sangre y muchos tesoros su reducción. De esos venezolanos viene este pueblo que no han podido ni podrán arrodillar. Lo cultural es instrumento ideológico que puede construir en varios sentidos, ¿no? ¿Cómo puede ayudar las producciones culturales a los pueblos, a la transformación de los mismos? Bueno, fíjate, en el caso nuestro venimos de un despertar gracias al liderazgo cultural del comandante Hugo Chávez. Chávez fue un líder cultural que, por cierto, afinca su liderazgo en su propia extracción. Él nació en un pueblo llamado Sabaneta de Barinas y vino a estudiar en la Academia Militar. Chávez entonces resulta un choque con la Venezuela urbana, con la Caracas que se veía a sí misma quizá como una metrópoli, como una especie de élite destinada a establecer las directrices del resto del país. Chávez descaraqueñiza el poder y descaraqueñiza la visión de nuestra propia historia. Entonces empezamos a comprender, gracias
a las incesantes intervenciones del comandante Chávez, mucho mejor nuestra propia identidad, nuestra propia diversidad cultural. Un hombre que él mismo declamaba poemas, que disfrutaba de interpelar los tabúes de nuestra sociedad, que disfrutaba de la confrontación, del debate de ideas, de remover las, entre comillas, verdades históricas, que se empeñó en bajar a Bolívar de las estatuas y de los mármoles para traerlo al presente de carne y hueso, que hizo del relato histórico toda una gesta pedagógica con el pueblo, que recomendaba lecturas, que, como te decía, declamaba y cantaba. Chávez apeló a nuestras raíces en su diversidad. Por ejemplo, un presidente que, de haber escuchado a muchos hablar de España como la madre patria, comenzó a darle el mismo trato a África, la madre África, y que reivindicó la figura de Guaycaipuro, de nuestra raíz indígena. Entonces, sin, digamos, renegar de nuestra herencia cultural derivada de la conquista y de la colonia, pues nosotros comenzamos a entender que éramos parte de algo más amplio todavía. Digo el pueblo venezolano cuando digo nosotros, ¿no? Entonces aquí parece un absurdo, quizás tratando de verlo con ojos distintos a los nuestros, ¿no? Pero es que obtener una medalla de oro en unas Olimpiadas es un triunfo nacional colosal para cualquier país, pero sobre todo para uno al que se pretende dibujar como un estado fallido, como un país que no es un país, eso que llaman, hay algunos incluso que han utilizado esa expresión, un no país, la expatria. Han llegado a expresar los, digamos, referentes culturales de la derecha, una visión anti-venezolana. O sea, el antichavismo terminó en muchas ocasiones abrazado al antivenezolanismo. Y entonces el venezolanismo, un nacionalismo bien entendido, no, digamos, retrógrado, terminó siendo revolucionario. Entonces, la reivindicación de nuestras raíces, eso que muchas veces utiliza la derecha, en muchos países, más bien para confrontar con las ideas de la transformación. Aquí en Venezuela es una mágica combinación, que dicho sea en rigor, es anterior al propio Chávez. Aquí hubo, por ejemplo, antecesores en esto como Alí I. Para entender a Chávez hay que conocer el legado cultural de Alí. Formalmente aquí hay unas raíces del pensamiento chavista, ¿no? Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, Francisco de Miranda, pero hay que añadir a Alí I. Alí hizo una conexión entre las luchas revolucionarias y toda nuestra simbología bolivariana, incluso con el lenguaje cristiano. Una canción que es muy importante llamada No basta rezar. Hay otra canción de Alí I que dice ¿por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? Jesucristo nuestro primer camarada. Porque aquí hay unos rasgos culturales, esa religión católica que impuso la conquista con la espada, el pueblo también la fue adaptando a sus creencias iniciales y tenemos todo un santoral yoruba que adopta la fisonomía de los santos católicos. Entonces,
tú ves que los ritos africanos comenzaron a canalizarse detrás de los santos católicos. Entonces tú ves como aquí hoy día los tambores de San Juan son tambores africanos, que digamos que inicialmente son un culto hacia la deidad africana, ¿no? Y entonces eso aquí tiene una potencia muy grande, ¿no? Por supuesto que hay un catolicismo conservador, pero hay también una reivindicación del carácter revolucionario del planteamiento de Jesús, y todo eso Chávez lo conectó alrededor del chavismo. Por eso el chavismo es algo muy complejo de descifrar para algunos, no se puede confrontar con los lugares comunes típicos de la derecha, ¿no? Aquí estamos en la casa Aquiles Nazoa, por ejemplo, que reivindica un credo que invoca los poderes creadores del pueblo. Sabes que los credos usualmente invocan los poderes de Dios Todopoderoso, se invocan los poderes creadores del pueblo. Pero eso para nosotros es perfectamente compatible. Y esos poderes creadores han estado activados durante todos estos años y lo seguirán estando. Y no es solo la lucha del pueblo venezolano. Ese pasado nuestro que nos muestra a Bolívar trascendiendo las fronteras de Venezuela, yéndose. Mira, ¿cuánto tiempo pasó Bolívar en Venezuela después del triunfo en Carabobo? Prácticamente nada. Vino a Caracas e inmediatamente emprendió la campaña del sur. Esa convicción de que nuestra patria es mucho más que nuestras fronteras formales, que esos pueblos de la América del Sur son hermanos nuestros. Más allá del papel que han tenido las oligarquías y más allá de los chauvinismos y de los regionalismos que son comunes, eso ha hecho una mezcla, una combinación potencialmente revolucionaria que Chávez supo armar y que bueno, hoy día se mantiene contra todo pronóstico, también frustrando a cada tanto los intentos de sofocación que ha habido, ¿no? Y que sigue entonces generando despertares en los pueblos, más allá de las campañas de los medios, más allá de las satanizaciones, en los pueblos que bueno, tú los ves que se están moviendo. Hubo un momento en que se proclamó el fin de la historia, pero sabemos que estamos bastante lejos de eso si es que acaso algún día ocurre. Tendría que ser una confrontación nuclear y seguramente algo sobrevivirá y seguirá habiendo historia. Alimentamos entonces eso de otra palabra que no está en la RAE, la venezolanidad, ¿no? La venezolanidad para nosotros es muy importante porque, como te digo, la confrontación llevó a la derecha cada vez más a asumir una posición antinacional. Y entonces es así como la objetividad en el periodismo. En un tiempo la objetividad era una bandera conservadora. El periodismo objetivo y el periodismo partisano, subjetivo, era, digamos, despreciado desde las escuelas del periodismo objetivo. Ahora resulta que la objetividad se volvió revolucionaria porque tú le aplicas las 4 técnicas básicas de un periodismo objetivo a cualquiera de las cosas que hace el imperialismo y que hace el capitalismo en el mundo, la carrera espacial de los millonarios, mientras en el mundo estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pues bueno, y ya se vuelve una interpelación demoledora. Por eso, para nosotros la venezolanidad es muy importante, pero que no es una venezolanidad chauvinista en el sentido de que para nosotros la patria es América, como decía Martín, y es perfectamente compatible. La venezolanidad es parte de una vocación latinoamericanista que nosotros tenemos, y una vocación que mira al sur, en los pueblos, y vemos también a nuestros semejantes en el norte. Nosotros estamos con los explotados y discriminados y desahuciados de los países del norte, y ellos son también nuestros hermanos. Un país enormemente hospitalario, además. Un pueblo totalmente hospitalario. Mira, aquí en la entrada de la casona dice, la hospitalidad es una de las características del pueblo venezolano. Palabra cierta. Damos fe de ello. La pandemia
COVID-19 ha trastocado el modo de vida, bueno, pues del mundo entero, pero no todos los gobiernos se han reaccionado de la misma manera. ¿Qué pasó en Venezuela y cómo estáis enfrentando esta situación? Bueno, la historia tendrá que recoger la temprana respuesta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros dio a la alerta de la pandemia. Probablemente haya tenido que ver con el bloqueo inclemente al que nosotros hemos estado sometidos, que hubo conciencia temprana de que no podíamos exponernos a un cuadro como el que se estaba observando en otros países. La propia España vivió momentos terribles, o Ecuador en Guayaquil, ¿no? Y el presidente Maduro muy tempranamente convocó a la cuarentena consciente y fuimos, creo, de los primeros países en invitar a la población a un confinamiento voluntario. Nosotros fuimos los primeros en anunciar aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura el cierre de las instalaciones culturales. Sacrificamos los derechos culturales en favor del derecho a la vida, del derecho a la salud. Y no teniendo nosotros el acceso a los medicamentos y a las vacunas, a nuestros propios recursos que han sido congelados, incluso expoliados, rapiñados por poderes extranjeros, pues nosotros exhibimos unas cifras muchísimo mejores que otros países. Es un poco chocante quizás ponerse a hacer esas comparaciones porque se trata de vidas humanas, ¿no? Pero ciertamente nosotros hemos tenido un manejo que la historia se ocupará de estudiar como un país como el nuestro, en las condiciones en que, digamos, le tocó enfrentar la pandemia, pudo hacerlo con éxito evidente. Nosotros no tenemos las facilidades que tienen otros países que, sin embargo, han tenido dificultades terribles, propiciadas desde sus propios círculos gobernantes. El Brasil, por ejemplo, aquí mismo. De hecho, Venezuela venía con cifras todavía mucho más positivas hasta que comenzó la variante la variante brasileña, y en esa extensa frontera comenzó a permear el virus. Pero hasta entonces era todavía mucho mejor el cuadro que podíamos exhibir. Mira, esta es la vajilla que antes usaban los presidentes de Venezuela, mira. Mira, ves, ahora este es un centro cultural, por ejemplo. De eso hablamos, de las transformaciones, ¿no? Alimentar la transformación. Justamente, además, Venezuela ha enfrentado esta pandemia, como usted ha comentado, en unas circunstancias complicadas. Llamémosla un bloqueo criminal, en realidad. Sí. Un bloqueo que ha afectado a la salud del pueblo venezolano, ¿no? ¿Cómo ha afectado a esta salud? Bueno, imagínate. Nosotros hemos padecido no solamente el bloqueo, que es anterior a la pandemia, sino un recrudecimiento del bloqueo con posterioridad al inicio de la pandemia. ¿Qué significa esto? Que después de iniciada la pandemia, lejos de ser aliviadas, levantadas las restricciones de parte de los Estados Unidos, ha habido nuevas acciones de coerción contra Venezuela, es decir, ha habido un reforzamiento del bloqueo con posterioridad al inicio de la pandemia. Los Estados Unidos han cometido delitos de lesa humanidad al tomar tales decisiones, antes de la pandemia y todavía con más razón después de la pandemia. Nosotros no tenemos derecho, de acuerdo con las mal llamadas sanciones, con este bloqueo, a la comercialización de nuestros productos, a la venta de nuestro petróleo, a la adquisición de partes y repuestos e insumos necesarios para el funcionamiento normal de nuestra industria petrolera. Tenemos una dependencia histórica de 100 años con respecto al ingreso petrolero y quitarle el oxígeno. Así lo dijo incluso el secretario de Comercio del señor Trump en su momento cuando justificó que había que asfixiar a Venezuela. Ellos han aplicado esos mecanismos de asfixia contra Venezuela. El dato resaltante es que no han logrado
terminar de asfixiar al pueblo venezolano, ni lo lograrán. El pueblo venezolano ha logrado, de la mano del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, encontrar mecanismos alternos para eludir el bloqueo y garantizar, digamos, el funcionamiento básico del Estado, la atención de los derechos sociales de nuestro pueblo, la, digamos, dinámica económica básica de una sociedad como la nuestra. Pero eso no quiere decir que no haya tenido heridas terribles. Y en el caso de la salud, es aún más cruel. Nosotros hemos tenido pacientes que atendía PDVSA en Italia y que lamentablemente, pacientes niños con deformaciones congénitas que digamos, pueden salvar su vida con operaciones muy complejas que solamente hacen allí o en algunos países, no en el nuestro. Aunque aquí en Venezuela se construyó en la Revolución Bolivariana el Hospital Cardiológico Infantil. Es una de las obras emblema del comandante Chávez y que ha atendido aquí en Venezuela no solamente a pacientes venezolanos, sino a pacientes de otras latitudes. Determinadas patologías que no se pueden atender aquí se pagaban a instituciones en el exterior y lamentablemente no se pudo, digamos, salvar la vida de varios de esos niños precisamente por la confiscación de los recursos de Citgo. Pero en general, los hospitales venezolanos, la red ambulatoria de la misión Barrio Adentro, las medicinas, misiones específicas como la misión Milagro, la misión José Gregorio Hernández. La misión Milagro es la de la vista, ¿no? La misión Milagro, José Gregorio Hernández para las personas con discapacidad. Una serie de iniciativas que en el campo de la salud ha tenido la Revolución Bolivariana y que lamentablemente por causa del bloqueo se han visto, digamos, impedidas de mantener su funcionamiento normal, habitual. Aquí, no sé si ustedes lo saben, en Venezuela medicamentos de alto costo históricamente se han entregado para la atención de enfermedades como el cáncer, el VIH, se han entregado gratuitamente pues, a venezolanos, venezolanas. Todos esos mecanismos se han visto de alguna manera afectados. No quiere decir que estén resueltos en su totalidad con las vías alternas que el gobierno bolivariano ha buscado, no. Pero al día de hoy, muchas de las iniciativas en el campo de la salud se mantienen. Los tratamientos para la COVID-19, pues, mediante mecanismos de solidaridad internacional, de intercambio con países, se ha podido suministrar el tratamiento indicado para los pacientes del COVID-19, se mantienen las terapias intensivas para los pacientes que así lo requieran, respiradores, en fin. Aquí ha habido atención médica, lamentablemente, no en términos normales, ¿no? Ojalá pudiéramos, digamos, gozar de una normalidad que no existe en todos los países, además, porque prácticamente en todos los países ha habido altos y bajos, ¿no? En la demanda de atención por la pandemia. Pero en el caso nuestro, pues bueno, hemos sorteado, no sin heridas, no sin saldos que lamentar, pero con mucho heroísmo, los rigores de la pandemia, ¿no? Se han producido cambios culturales justo también en este momento de pandemia, ¿no? El capitalismo utiliza estos momentos también para hacer sus reajustes, no solo económicos, también culturales, ¿no? ¿Hacia dónde camina el capitalismo y cuáles serían los retos de las luchas anticapitalistas? Bueno, debo decir que cada país tiene una realidad, cada región tiene una realidad. Nosotros, en lo particular, hemos aquí en Venezuela desplegado una cantidad de iniciativas para hacer realidad lo que hemos denominado el socialismo bolivariano del siglo XXI. Hay quienes
confrontan el mismo concepto, ¿no?, del socialismo bolivariano, no lo comprenden o no quieren comprenderlo. Para nosotros hay unos aspectos geopolíticos que tienen mucha pertinencia a la hora de comprender el cuadro mundial de confrontación entre las fuerzas del imperialismo, el capitalismo salvaje y los pueblos. Hay quienes le reclaman, por ejemplo, a Venezuela que no tiene desarrolladas formas socialistas avanzadas en su economía y que necesita todavía del capital privado para digamos, el desarrollo de sus propias fuerzas productivas. Ahora, el mundo actual tiene ejemplos de sobra que muestran cómo la organización popular, el poder popular, necesariamente digamos, convive con formas de producción que digamos, son típicas del capitalismo. Nosotros vemos el mapa mundial, aquí mismo está Cuba, donde hay participación de empresas extranjeras en negocios turísticos. Nosotros tenemos ahora en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en noviembre próximo, de país invitado de honor a Vietnam, a la República Socialista de Vietnam. Y nos interesa mucho conocer cómo ha sido la experiencia del proceso de reformas económicas que en ese país se ha producido. Tenemos una potencia económica como es China, que tiene formas de producción colosales, ¿no? Yo pienso que hoy día tenemos que mirar digamos, esa confrontación con el capital con los ojos del siglo XXI. No estamos en el siglo XIX. Hay realidades comunicacionales, culturales, que son propias de este tiempo. Hay un acceso, por ejemplo, a la conectividad que replantea incluso algunos derechos humanos. El derecho a la comunicación, por ejemplo. Ya la necesidad de estar permanentemente conectado se ha extendido en forma universal. Detrás de eso hay un poder capitalista impresionante. Hay nuevas formas de acumulación del capital y tú te preguntas en una lucha por la transformación de la sociedad si la vía es renunciar a esas realidades tecnológicas, culturales y devolvernos a unos estadios de desarrollo de la humanidad que ya fueron superados y cómo convivir con esos nuevos poderes. Es muy difícil. Las luchas del siglo XXI son mucho más complejas que las luchas del siglo XX. Hacer la revolución y plantearse el socialismo en el siglo XXI es mucho más complejo que planteárselo en el siglo XX. No quiere decir que, digamos, nosotros debamos romper con todo un historial de luchas y experiencias que la humanidad ha acumulado, ¿no? Pero sí es muy, muy complicado. El capitalismo ha logrado, digamos, controlar aspectos inusitados de la vida humana. Hay ámbitos de la privacidad, del cuerpo humano, de la ciencia, de la inteligencia, que han sido privatizados. Una cosa impresionante. Hay nuevas luchas sectoriales, movimentales que llaman, o sea, de los movimientos, que te plantean una confrontación con el capitalismo por partes, pero que no necesariamente son un cuestionamiento del sistema capitalista. Por ejemplo, hay banderas, causas que entusiasman a muchas franjas de nuestras sociedades, pero que no son incompatibles con el imperialismo. Lo vemos con el gobierno de Biden, ¿no? Bombardeos con las mismas armas
con los mismos propósitos, pero con otro relato, ¿no? Que de pronto es más potable, pero que al fin y al cabo tiene los mismos fines, ¿no? Yo pienso que hoy cualquiera que se levanta en el mundo planteando una alternativa a la fatalidad del capitalismo desde sus realidades debe ser respetado. Pienso que hay un desafío teórico, intelectual, que permita un debate, digamos, con los pies en la tierra, replantear, digamos, las características de la lucha de los pueblos hoy frente al capitalismo. Se pide muchas veces una pureza y perfección que a veces se torna inhumana para las realidades actuales. O sea, a veces se ve la lucha por el socialismo con un carácter extremadamente religioso y dogmático que separa las luchas de la realidad cotidiana y real. Pienso que la izquierda o las izquierdas del mundo tienen mucho que aportar hoy para acompañar a los pueblos en sus luchas, porque a veces pasa que el pensamiento va adelante y las masas encuentran en el pensamiento un conjunto de banderas y de ideas que las hacen más fuertes. Pero muchas veces son las masas las que van adelante y los pensadores se quedan anclados detrás por su incapacidad para la comprensión del momento que les toca asistir. Con Venezuela ha pasado mucho de eso. Aquí nosotros denunciamos de hace mucho tiempo a la oposición venezolana como fascista, porque vimos sus prácticas aquí. Y muchos desde la propia izquierda decían que nosotros éramos unos exagerados. Y ahora les surgió Vox allá. Y se dan cuenta de que el fascismo venía asomando sus colmillos aquí. Y nosotros lo dimos antes, lo denunciamos antes. Hay muchos que también están creyendo que el capitalismo les va a perdonar la osadía de interpelarlo, y resulta que hay crímenes que el capitalismo nunca perdona, y que hagas lo que hagas siempre te va a pasar la factura. Ciertamente, pero es bueno saber que aún en tiempos de pandemia siguen siendo tiempos para esa transición al socialismo, para construir esos socialismos, ¿no? Bueno, fíjate, sí, la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de pensar en un nosotros, porque de nada vale que un ser se cuide él solo. Tú solo eres la nada, el individuo, ese gran protagonista del fin de la historia, que era el individuo, el máximo, es la nada sin el nosotros. Lo mismo también es una reflexión para las fuerzas del socialismo, ¿no? No solo lo colectivo es suficiente para pensar en una sociedad emancipada. Cuando tú olvidas al individuo, corres el riesgo de que la obra esté imperfecta, ¿no? Entonces hay que hacer un equilibrio entre el papel que juega el colectivo, que es vital, y el papel también que tiene el individuo. No olvidar esos matices, sobre todo en estos tiempos tecnológicos y culturales en los que hay una exacerbación del individualismo, ¿no? La pandemia pone en tensión esas visiones del mundo. Yo no voy a decir que la pandemia es buena, nunca, jamás, terrible, ¿no? Pero si algo positivo de uno extraer de esta experiencia que hemos vivido es ese debate que está presente, ¿no? ¿Cuál es el papel del individuo y el papel del colectivo ante situaciones límite como la que nos hemos topado en el camino, ¿no? Entonces yo uso el tapaboca no solo por mí, sino también por el otro. Por los otros, que al final es un nosotros y nosotras. No digo nosotres, porque no hemos llegado hasta allá, al menos aquí.
Sí, a nosotros también nos cuesta. Alternamos el nosotros, nosotras, pero desde luego es un debate que está ahí, que hay que tomárselo en serio. Recientemente se ha celebrado los 200 años de la batalla de Carabobo, ¿no? De hecho, nosotros estamos aquí porque vinimos al Congreso Bicentenario y justamente allí escuchamos, y al principio de la entrevista hizo alusión a ello, que se decía: la batalla de Carabobo es hoy. Es hoy. Es hoy, ¿no? ¿Cuál es, no, la actualidad de esta batalla? Mira, estamos publicando una colección editorial que hemos sacado a propósito del Bicentenario, donde vamos a publicar 200 títulos con lo mejor de la producción editorial venezolana. Los libros que dan identidad y que aportan a la construcción de la identidad nacional de estos 200 años. Dentro de esos libros está uno que firma el comandante Chávez, que recoge intervenciones de Chávez sobre Carabobo. Y su título es justamente ese: Carabobo no ha terminado. Mira, la batalla de Carabobo reúne un conjunto de simbolismos muy fuertes y potentes. Uno de ellos es que es el punto de inflexión en el liderazgo del libertador Simón Bolívar. Es la batalla que lo consolida a él como el líder indiscutible de la Revolución de Independencia. Bajo su mando estuvieron allí próceres que fueron caudillos de su tiempo y que para ese instante no tenían del todo claro que el jefe era Bolívar y que el proyecto era mucho más grande que la parcela, que la parroquia que era Venezuela. Por eso Bolívar sale de aquí y traspasa las fronteras para ir a la campaña del sur. Es la primera vez entonces que Bolívar unifica bajo su liderazgo el comando de la Revolución de Independencia. Eso es muy importante. Luego hay una incorporación de todos los sectores de la sociedad venezolana a esa batalla. Ya Bolívar había pasado por la experiencia de la caída de los intentos republicanos previos y había incorporado a su propuesta el componente social. ¿Ves? Por eso la liberación de los esclavos es una bandera que Bolívar no tenía en sus inicios. Pero Bolívar es un hombre que además va elevándose en el tiempo en su propuesta. Carabobo para nosotros es un punto de inflexión. Marca también en el presente nuestro compromiso con la visión que Bolívar lleva de la patria grande, de la república, de la independencia, de la soberanía, el hacerse respetar ante el poder como una fuerza capaz de poner en retirada al ejército más poderoso de su tiempo, como era el ejército español de la época, el ejército realista. Bolívar en su tiempo motivó la admiración de las franjas más avanzadas de la sociedad europea también. Bolívar fue un tipo con mucho prestigio entre sectores de una Europa liberal, en el mejor sentido de la palabra, que lo veían a él también como un referente de emancipación. Y nosotros sentimos que eso está vigente frente al acoso, porque nosotros no podemos mirar, digamos, la película desde un solo ángulo. Nosotros no podemos mirarnos a nosotros solamente sin ver qué está haciendo nuestro contendor. Si nuestro contendor, que es el imperialismo, nos está pretendiendo desmantelar como república soberana e independiente, está haciendo cosas concretas, no solamente en el discurso, en el relato, mostrando a Venezuela como un Estado fallido, sino tratando de construir en la realidad esa falla del Estado de la República. Entonces, hoy nosotros estamos convocados todavía por Bolívar para hacer realidad lo que en su momento él conquistó, que es el respeto para garantizar el derecho a la existencia misma como nación. Y en este caso,
con un rumbo que recoge nuestra revolución, que es una revolución bolivariana, socialista, chavista. Ese derecho que nosotros tenemos no nos lo van a regalar. Nosotros nos lo tenemos que ganar. Así como no nos regalaron la independencia, nosotros el derecho a existir hoy con nuestros sueños, con nuestros proyectos, con nuestras características, ese sueño nos lo tenemos que ganar, tenemos que sudar la camiseta, pues. Eso lo tenemos claro, así como la sudaron nuestros abuelos, pues ahora, para decirlo en términos futbolísticos, nadie nos va a dejar en paz si no nos sudamos la camiseta. Y es lo que estamos haciendo hoy. Es tremendo lo que le ha tocado al pueblo venezolano en este tiempo, ¿no? Es terrible, es admirable lo que ha logrado hacer nuestro pueblo imbuido de esa fuerza. Y dentro de ese conjunto que se suele despachar como pueblo, con esa palabra pueblo, yo destaco el papel de nuestras mujeres. Cuando acababa la batalla, fueron incineradas las bajas. Y entonces le quitaban el uniforme a los soldados patriotas y los incineraban, a los fallecidos. Y fueron varias soldadas que habían participado como hombres. Fue muy emocionante en su momento descubrir que muchas mujeres dieron su vida por la revolución de independencia vestidas de soldado. Y hoy día tú te pones a hacer una radiografía de los hombres y mujeres de la revolución bolivariana y te darás cuenta de que en las formas de organización de nuestro pueblo destacan las mujeres al frente de las unidades de batalla Bolívar Chávez, de los CLAPS, de los consejos comunales, de las comunas. Allí hay una mujer, por no decir en los hogares venezolanos, que están encabezados en una abrumadora mayoría por mujeres. Si algo ha demostrado Venezuela es dignidad. ¿Qué sería la dignidad para Ernesto Villegas? Mira, es lo que te permite caminar con la frente en alto, sin bajarla, delante del mundo, con tus defectos, con tus carencias, con tus particularidades, pero con la frente en alto. Y eso es lo que nos permite a nosotros, como pueblo, seguir adelante.